Desde hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo se conformaron a orillas del río Nilo distintos asentamientos humanos que, valiéndose de sus aguas y la fertilidad del suelo, conformaron importantes comunidades que practicaron actividades como la agricultura, la pesca y la ganadería. Se estima que hace aproximadamente unos 10.000 años la mayor parte del continente europeo estaba cubierto por glaciares y que el actual desierto del Sahara, que rodea la zona en cuestión, era una tierra fértil conformada por bosques y praderas. Sin embargo, en la medida en la que esa glaciación iba retrocediendo, el clima comenzó a ser cada vez más cálido, lo cual terminó limitando la zona fértil al área de influencia más cercana al río Nilo. Este es el río más extenso del mundo y fue de vital importancia para distintas comunidades que se desarrollaron en torno a él. Durante miles de años, los egipcios no contaron con recursos que les permitieran atravesar el desierto, por lo cual esto constituía una tarea muy difícil. De todas formas, puede decirse que, a su vez, les traía algunas ventajas, ya que el desierto funcionaba como barrera natural frente a invasiones. Por otro lado, esto generó una suerte de aislamiento que tuvo consecuencias en el desarrollo de esta civilización, que se dio de una manera muy particular y con importantes diferencias respecto de otras. Hay que tener en cuenta que cronológicamente estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, por lo cual mucha de la información que circula es difícil de comprobar y hay datos que se fueron perdiendo con el tiempo. Sin embargo, es posible establecer conexiones mediante distintos hallazgos que se dieron, las intervenciones arqueológicas y descubrimientos de diferentes tumbas y sarcófagos, escritos, obras de arte, etc. Esto de alguna manera representa cómo era el modo de vida de la sociedad egipcia, que se extendió en el tiempo hasta el año 330 a.C., en donde el imperio es conquistado por Alejandro Magno. Por lo tanto, estamos hablando de que esto se desarrolló durante un periodo cronológico extenso y por consiguiente podría decirse que demandó un muy alto grado de organización de la sociedad, que se segmentaba en diferentes estratos. Sabemos que en la parte más alta de esa pirámide y con mayores jerarquías se situaba la figura del faraón, que era quien ostentaba el título de rey, que era el cargo máximo, y a quien debía rendirse pleitesía. Contaban con un estilo de vida más acaudalado, junto con su familia, funcionarios y sacerdotes. El faraón era concebido como un monarca absoluto y reunía el poder político, militar y religioso. Eran considerados dioses en la tierra y el poder se traspasaba de padres a hijos, conformando lo que se conoce como dinastías. En esta civilización, la mujer cumplía un papel muy importante en la sociedad y gozaba de algunos privilegios, como por ejemplo poder recurrir a la justicia, dar testimonio, comprar y vender tierras o propiedades. También podían desempeñar tareas religiosas
como el culto a los dioses. Si bien la mayoría de los faraones de Egipto fueron varones, también hubo mujeres que ostentaron ese título. Una característica importante de esta civilización fue el uso de la escritura. Uno de los tipos de escritura más antiguo y difundido es la jeroglífica, que se encontró grabada en las paredes de templos y tumbas. Al principio, esta escritura era de tipo pictográfico y con el tiempo se pasó a un sistema de ideogramas fonéticos que representaban las ideas. En ese sentido, los escribas cumplían un rol muy importante, ya que eran esenciales para el funcionamiento de la burocracia estatal. Tenían conocimiento de escritura y de cálculo. Su responsabilidad principal era el registro de personas y riquezas del reino, lo cual permitía llevar el control poblacional mediante censos y así calcular la distribución correcta de los recursos del Estado, como por ejemplo el cobro de los tributos, que debía ser calculado de manera minuciosa y precisa. En cuanto al aspecto religioso, eran politeístas, es decir, creían en diversas divinidades a las cuales les rendían culto. En cuanto a este tema, un dato fundamental es la relación con la naturaleza. Se reconocía al sol con un simbolismo muy importante. Cabe destacar que los egipcios fueron pioneros en introducir un calendario del tipo solar que contaba con una precisión bastante alta y que es básicamente el precursor del calendario que utilizamos hoy en día prácticamente en todo el mundo occidental. Es el mismo calendario de 365 días dividido en 12 meses. En relación a esto, se reconocía al dios Ra como la deidad solar y de la creación. Este dios era uno de los más importantes y regía sobre todas las creaciones del mundo. También se destacaba Horus, de los cielos y la guerra, representado por el halcón y el sol naciente. Seth, asociado con el desierto, la esterilidad y las fuerzas del caos. Osiris era considerado dios de la resurrección, del día, los nacimientos y juzgamiento de los muertos. Por otro lado, Isis, que era madre de Horus y esposa de Osiris, era considerada la diosa de la fertilidad y la maternidad, que restauraba las almas de los seres humanos fallecidos y les proporcionaba protección y alimento. Se solía representar a estos dioses con forma de animal, humanos con cabeza de animal o forma completamente humana, como suele verse en muchos de los ideogramas. Hay que aclarar que la observación de los astros fue de vital importancia para poder implementar los calendarios. Para ello se desarrollaron diferentes instrumentos que permitían estudiarlos, como por ejemplo medir su altura, posición y movimiento de los mismos. Cabe destacar que esto probablemente haya estado en sintonía con el aspecto religioso y de culto que se les rendía a los diferentes dioses, que reunían características comunes a los de otras culturas
politeístas como la mitología griega o romana. Muchos de los hallazgos arqueológicos permiten confirmar estas creencias. En muchos casos se mantienen hasta el día de hoy en muy buen estado de conservación, como es el caso de algunas momias y templos sagrados o tumbas. Los egipcios creían en la resurrección y la vida después de la muerte, por lo cual se les dio mucha importancia a las tumbas y a los bienes que acompañaban al difunto, para que el paso a la otra vida garantizara la felicidad y bienestar eternos. Debían vivir en este mundo adecuándose a las pautas de justicia y disposiciones culturales dispuestas por su sociedad, obrando de buena fe y respetando las leyes. El método elegido para este fin fue la momificación, mediante la cual se retiraban las vísceras y el cerebro. Luego se rellenaba con especias y se lo desecaba con sal. Esto permite conocer mucho sobre algunos sacerdotes y faraones. En estos casos, el dios Anubis, de cabeza de chacal, era el guardián de los embalsamadores, aquellos encargados de conservar los cuerpos muertos. Presidía los embalsamamientos y acompañaba el alma del difunto. En el 2005, Zahi Hawass, director del proyecto de momias egipcias y secretario del Consejo Supremo de Antigüedades, se enfocó en una momia llamada KB60A, descubierta más de un siglo antes. Tiempo después se supo que esa momia era perteneciente a la faraón Hatshepsut, quien había gobernado el reino durante 20 años. La momia Hatshepsut fue encontrada en un muy buen estado de conservación y fue presentada al público en el año 2007. En un principio se consideró a esta momia obesa como perteneciente a alguien poco importante que no merecía una gran sepultura. Cuando fue hallada, sus descubridores no prestaron atención y solo se limitaron a ordenar la muy desordenada tumba y depositarla en un nuevo ataúd de madera fabricado en el Cairo. Mucho tiempo después, Zahi Hawass ordenó escanear el cuerpo tomando imágenes del mismo de alta resolución. De esta manera se logró identificarla y determinar que esta momia obesa era el cuerpo de Hatshepsut.